cogido Kleenex, la vaselina mañana. Pues es que ya poco más y ya nos vamos a ir a dormir. Aquí está la bolsa toda ya, no hay que meter nada más, ¿no? Pues ya está todo listo. ¿Sabes lo que llevo? Esto da mucha energía. ¿Vas a llevarte esto? Pues seguro que me entra mejor que... No sé. Tampoco muchos, ¿no? ¿Tú solo estás así? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé, porque sí. Hay muchas incógnitas, pero más que nervios, no sé, miedo, no sé. Este año está siendo un poco raro. Peor que el año pasado no creo que lo pases. No, no se puede sufrir tanto. Es imposible. Es imposible. Ayer, el año pasado, ¡buah! Fue muy duro. Uf. Hay que correr. O trotar. O creer que corres aunque el ritmo sea muy chungo. Esperemos que vaya mejor que el año pasado, que el sueño no me pasa factura. Hay que llegar hasta el final, ¿verdad? Eso es lo importante, llegar hasta el final. Yo soy montañera. Yo antes de tener a los hijos lo que hacíamos era travesías de larga distancia, pues por Alpes, por Pirineos. Y fue tener a los hijos cuando se paralizó todo. Entonces, bueno, yo por mantenerme en forma pues iba a correr un poquillo y acompañando a mi cuñado pues en una carrera de montaña pues empecé a engancharme en esto. Compaginaba lo que me gustaba, pues un poco con mantenerme en forma. Y también era la excusa para escapar un poco del parque. El Tour es una aventura, que es dar la vuelta al Valle de Aosta. Son 330 kilómetros con 24.000 positivos. Las características de la propia carrera, que corres a altitudes bastante altas, incluso llegando hasta los 3.300, que puede cambiar tanto la meteorología, las horas, pues bueno, de lo que tienes planteado a lo que luego sucede, pues puede haber un mundo. El Torre ha sido un antes y un después. Ya me habían avisado que el Torre engancha, la verdad es que engancha, pero es que cuando has vivido esto hay muy pocas cosas que se puedan comparar. Y marca mucho. El objetivo principal era mejorar el tiempo el año pasado y terminar. Intentar estar en torno a las 95 horas. Ambicioso. Pocas carreras hago con bastones, pero bueno, en el Tour son más que necesarios. Dicen que los bastones suelen quitar el 30% del peso. El acumular tanto desnivel en las subidas ayuda muchísimo. Aquí si no los llevas, lo pagas.
En la Tuile teníamos planificado pues, que iba a coger allí los bastones. Y uno de ellos, pues bueno, tenía un pequeño problemilla que lo conocíamos los dos y aquí hay que montarlo con cierto cuidado. Y al montarlo, pues se les desmontó entero. Dile así que me ha dejado Pablo Criado unos bastones. Que no se preocupe, ¿vale? Que voy muy bien, voy muy suave y voy sin forzar, ¿eh? O sea que... Vale, forza grandissima! Valdivisenche, kilómetro 50, voy bien, voy cumpliendo los tiempos que teníamos establecidos. Tranquila, ya está todo arreglado. Ahí, vale. Me sorprende que entre la tercera y me sorprende mucho que tenerlas tan cerca. ¡Ay! Venga. Di qua. Cada vez se corre más rápido. ¡Vamos, Silvia! ¡Venga, Silvia, ánimo! ¡Aupa, ¡Ánimo! Segunda etapa. Antes de llegar a Rennes se me hizo de noche. Y bueno, iba recordando partes del recorrido con la edición anterior que hicimos un grupillo. Este año iba sola, pero a mí me gusta correr de noche. Se me hace bastante ameno y sabiendo que, bueno, pues que tenía ahí a mi equipo esperándome, pues tenía muchas ganas de llegar. En verano estuvimos entrenando por la zona y lo distinto que se hace, ¿no? Fue una subida pues, que hicimos de día, a un ritmo suave y que no me parecía nada técnica. Pero luego cuando lo haces de noche y bueno, pues a cierta velocidad, pues la verdad es que todo cambia. Voy a ir suave para que me asiente. Es importante porque necesitas mucho material, ¿no? Y entonces uno mismo manipular la bolsa, lo limpio, lo sucio, estás cansado y no solamente la parte del material, sino también los ánimos, ¿no? Pues esos bajones, el saber que te está esperando alguien que te quiere, ¿no? Pues para mí es fundamental. ¿Habéis dormido algo? Sí, así también. Vale. Es una asistencia que al final es una carrera en sí misma, ¿no? Porque al final tiene que ir de un valle a otro valle, muchas horas de espera. Si vas cumpliendo los tiempos, pues bueno, todo va bien, pero si te vas retrasando empieza a preocuparse de si ha pasado algo, o como en este caso, este año, ¿no? Que llegas antes de lo previsto y no es tanto, ¿no? Asier se encarga de todo, se encarga de prepararme los tiempos de paso, de tenerlo todo listo y de animarme cuando te veo más flojo. Y esa asistencia durante todo el año de también animarte a entrenar porque está el top y bueno, pues de eso, que no es poco. En Coñé ya no empiezo a notar el cansancio. Haces cambio de ropa y bueno, parece que dejas todo atrás y es una nueva carrera. En Chardonnay este año yo llegué con mucha fatiga, yo ya notaba que ese cansancio no era normal. Yo ya me conozco y ya noto cuando es algo distinto. Y en este caso era una fatiga distinta, no era una fatiga asociada a sueño. Venga, un beso. Un beso. Venga, ¿vale? Ánimo. Había algo por ahí que podía pasar, pero que era mejor no mencionar por si pasaba. Venga, Poliche, ¿eh? Hoy no hacen falta los ánimos. Venga, todos del mundo para ti, todos del mundo, venga.
visto, cansada, pero me ha dicho que de piernas va bien. El tema anímico de fuerzas, pues en principio parece que un problema de comer no es, porque me ha dicho que ha comido, en casi todos los avituallamientos se ha ido comiendo. Supongo que será una mezcla de cansancio y de todo. Que duerma en Donás y en vez de dormir donde tenía pensado, pues dormir antes. Pasó mi marido el teléfono, hablé con mi hijo, que estaban en las fiestas del barrio y que había ganado el duatlón. ¿Qué pasa, cariño? Hola, cariño. Deja el duatlón, ya me he enterado que has ganado, ¿eh? ¿Sabes esto para qué sirve el monte? Sí, cariño, sí. Pero todavía está más agarrado, ¿eh? Esto es muy largo. Venga. Tengo 2 hijos, 2 balas de 10 y 8 años. Siempre les intento decir que sin sacrificio no hay recompensa. Les tengo acostumbrados pues, a tener buenos resultados en las carreras y a veces cuando este año que he andado así bastante a trancas y barrancas, pues bueno, hombre, ¿por qué has quedado quinta? Digo, porque aquí el que no entrena, vas a correr, ya hace frío y llueve y pues hay que correr y hay que entrenar porque el día de la carrera si llueve, ¿qué pasa? Bueno, pues como le digo yo al mayor, y si llueve y tienes partido, pues nos mojamos, pues es lo mismo. Con ganas de llegar a Donás. En esta carrera es fundamental la gestión del sueño. La experiencia de años anteriores es importante porque empiezas a descartar sitios donde no parar a dormir, porque es imposible por el ruido, por la situación. Hicimos la estrategia de hacer paradas más largas y bueno, aunque en ocasiones no conseguí dormir, pero mi cuerpo recuperaba. Me noto fatiga. Yo creo que lo mejor es echarme un poco. Si no va a ser una agonía subir hasta Coda. Ahora hablo con Asier y decidimos. Vale, venga. Esta carrera pues es una suma de todo y si descuidas algo pues al final lo pagas, ¿no? Es ir viendo y a veces pues tienes que reajustar durante la carrera pues situaciones que inicialmente no tenías previstas. De ritmo, aunque ella piense eso, tampoco va mal del todo, ¿eh? Está haciendo un poquito mejor que el año pasado. Sí que quiero, si puede ahí, que duerman las 2 horas. Y yo creo que eso ya te da un puntito, porque el año pasado yo creo que llegó a tal punto de sueño que ya fue imposible recuperarse. Es que el año pasado fue la hostia. Y hoy ya veremos cómo va esto, porque hasta aquí el año pasado también iba bien. Fue después de la noche. Aquí, ¿eh? Para dormir allí. ¿Qué número? 49. 49. 49. Ponte esta. Y ahora, toma. Y te pones el pulsar. Cómete el bollito ese, ¿vale? No me voy a comer todo, que tengo que subir ahora, que hay una subida de carajo. Vale. Y me gato para arriba. O sea, la de atrás, ¿Qué? si la llevaba 3, que la llevo 1 hora. Y Lisa, ¿cuánto me llevaba Lisa? No sabéis, ¿no? Buena idea. No me queréis decir. No, olvídate de eso. Hombre, pues Digo. estamos en carrera, ¿no? Sí, pero tu carrera es tus tiempos. Ya te lo he dicho. A última hora veremos cómo está la situación, pero hasta ahora es ir haciendo los tiempos. Tarde más
pereza me da. Ha venido el comisario y nos ha dicho que si querías quedarte un poco más, que podías quedarte. Ah, sí. Sí, Joder. que como no había gente, que... Me hubiera quedado. Ya, pero estamos en carrera, como tú has Estamos dicho. en carrera. Para lo que quiere estamos en carrera. A veces te está todo el rato con los tiempos aquí. Vamos a machacar. No puedes estar mucho rato en avituallamiento, no sé qué. Llega el día de carrera y lo primero que te dice, olvídate de los tiempos. Dices, llevas todo el año ahí dándole. El tiempo esta estuvo 2 minutos y tú estuviste 15. Dame un beso, ¿no? ¿O te vas a poner los cascos? Venga, anda. Arranca. Avisa que te vas, ¿eh? Me duele todo. Mira, igual me voy todavía. El 49 sale. Ah, muy bien. Vale. Buen viaje. Buen viaje. En este deporte no hay secretos, es entrenar. Un día sí, un día también, un día con ganas, un día sin ganas. Si no entrenas, pues milagros pues no hay. Lasterketa luze hauek entrenamentua jartzerako orduan planifikazioa. Ze volumen egin behar da, zenbat kilometro egin behar du, zenbat ordu egin behar ditu. Netzat hori da atalik garrantzitsuenetako bat. Silbiari begira, edo zinkirrari begira. Begiratu behar da, ze disponibilitatea. Pertsona bat, txikitzen da goizero, lauterdietan, lanera futeko, lanetik atea, umeak ditu, entrenatzeko ordu kopuru bat. Ez da bizi hontaz, ez ditu bere 24 orduak ontarako. Orduan, prestatzaile batek, entrenatzaile batek, sortu behar duna da oreka hori. Planifikazioa urte guztikoa. Ikusi zer dagoen, horren arabera, moldatzen dut. A veces tengo que cambiar el orden de los entrenamientos porque si me toca una tirada un poco más larga y ese día no voy a poder, entonces intercambio, si no es a la mañana, pues es a la tarde seguido de trabajar, desde comer, sin comer, bueno, pues como se puede. Askotan, azarratu ez gaitzen, baina azarratutzen da, zilbiaki. Askotan, gabiltzen, horra frenatzen ez, venga, rekuperen gisa ondo, ez zaitezkun horrengo karrerera. Berak nahi duguna da, jarraitzi, Claro, punto fisiko honien dau, eta zetako rekuperau diotu, ondo nau. Peluzeko kirolari gehienak puntu bat ona hartzeutenean hor nahi dute eta benga hor piko txortan dute eta benga mantendu behar dugu eta hori ikusi behar dute mantentzia erorketa fulminante bat izan ditekela. Hori sartu behar zaio buruan. Atsedena entrenamenduaren atalik garrantzitsuna bada. Eta niri gai naiz torde jihaz bat bukatzeko. Nik uste egin arte oso zaila dela esatea. Gai naizen edo ez bukatzeko. Orduko buru guztietan gauza asko gertatu daitezke. Mendian temperatura jaisten da, igotzen da, euria. Hau da, ditugu faktore ugari esateko gaitasuna ditut, baina ez naiz gai izan bukatzeko. Orduan, zu prestatu zinezke, baina beti egongo da zalantza hori gai naizen edo ez bukatzeko. Eta oso garrantzitsua Silbiaren arloan ikusita, oso buru gogorra dela, eta edozein arazoren aurrean ze gaitasuna dakan aurre egiteko. Hori da, ezinbestekoa torde jihaz bat bukatzeko. En Greyson llego bastante bien, hombre, ya estoy cansada y bueno, pues hombre, los ritmos pues son bajos, pero bueno, ya con ganas porque vas descontando. Llega un punto que ya primero vas sumando hasta que llega a mitad de carrera y luego empiezas a descontar y aquí ya estoy descontando. Ok. Ora 13:02. ¿Sí, no? Wow, fantástico. Buenísimo. Me estoy cuidando los cuádriceps.
El año pasado sufrí, ¡buah! Se nota, empezar antes con los bastones. Muscularmente, muy bien. Por el gancho. Thank you very much. Good luck. ¡Hala! Seguimos. Pues he probado un queso ahí, en el avituallamiento ese de ahí. ¡Buah, qué bueno! Que quiero comprar para llevar a casa. No habrá que subir hasta allí, ¿no? Aquí no me voy a perder como el año pasado, ¿eh? ¿No te vas a perder? No. No. No te vas a perder. ¿No te quieres un selfie conmigo? Ay, bonita. Hostia. Vale, ya, claro que sí, que te busco. Que sí, bonita. Venga, ánimo, valiente. No hay fórmula mágica, pero bueno, sí que creo que tienes que tener dos cosas fundamentales, ¿no? Pues que te acompañe el cuerpo, pero un factor fundamental es en la cabeza. A la cabeza la tienes que domar. Y eso pues a veces no es tan fácil, no es tan fácil de entrenarlo. Facebookean da jartzen ditu bere kronikak eta aipatzen ditu, min txiki batekin joan eta beste gauz batetan pentsatzen noa, eta orduan nolabait ekiditu jendek ez. Hori gaitasun da, eta askotan jatorriz etortzen da, edo landu daiteke. Silvia ezin dugu guztiondatik atera, eta esan ez kirolean bakarrik sartuko dugu Silvia. Silvia daka entorno bat. Hor guztiak, lagungarria dira nolabait Silvia hor goian egoteko. Azkenean banko horrek konsulta dira duzko. Alde batetik familia, lagunek, gurasoek, gero guga, baina gu bakarrik ez, fisio eta abian ekur behar daz, podoloko behar da. Asierri zaio gustatzen komentatzea, baina bere senarra Asier denak kriston apoioa da. Ni beti esatet, ni entrenatzaile gisa izan beharrean, ni naiz aholkularia eta benetazko entrenatzailea Asier da, etxean dakana. Azkenean, talde txiki bat garatu da Silviakin. Baina talde hori sortu da Silvia dalako. Ez que zamurre da, automatiko sortu zen talde hori. Alaitasuna eta positibismoa markatzen du, adierazten du, eta horrek bai, gantzak dute gaitu berekiko. En carrera hay momentos malos. La bajada hasta Champoluc se me hace muy larga. Me dice la cabeza que tengo que dormir y intento dormir. Pero noto que, pues eso, que empiezo con tiritona y tengo fiebre. Lo más peligroso es que te dé un bajón cerca de un sitio donde te puedas retirar, porque ahí entonces es muy fácil, ¿no? Yo voy a seguir, ¿no? Lo dejo aquí. Pero si te da un bajón en una zona donde la única opción es ir para adelante porque es más, lo siguiente está más cerca que lo anterior, entonces, bueno, pues seguramente cuando llegues al siguiente punto el bajón te parece que ha sido hace años, ¿no? Tuve un bajón o un momento bastante malo, una noche que hizo mucho frío, que lo único que pensaba estar en mi casa con mis hijos en el sofá, tapados con la manta. Y bueno, también eso me ayudaba a seguir, ¿no? Saber que ellos, bueno, pues igual se estaban acordando de su ama, que estaba por ahí por el monte. Oye, muy bien, venga. No me rasca. Entra ahí, ahora te calientas. El frío. Y llego al refugio de magia y bueno, pues tengo el segundo episodio de fiebre. Ya sé lo que me ha pasado. Ya sé por qué tenía fatiga y ayer por qué tenía fiebre. Pues que no estamos solos. Y es entonces cuando ya pues me ha bajado la regla, ¿no?
Mira, si era la fiebre, ¿eh? Sí, ya me Baja imagino. la arriba. ¿Te ha bajado? Empiezas a entender la fatiga que había tenido pues, en el kilómetro 150. A veces es bueno saber lo que te pasa, porque ya pues, mi cabeza lo asume y le consigo dar la vuelta. Son gajes de carrera, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Pues es una carrera en la que lo que pones sobre el papel, a priori bien entrenado, pues puedes cumplir, pero lo que pase luego durante la carrera pues condiciona las cosas y a veces puedes gestionarlas mejor o tienes que convivir con ellas. No nos podemos dormir tampoco, ¿vale? Solo te digo. Es que quiero que aproveches el día para avanzar todo lo que se pueda. Es solo por eso, ¿vale? Ya, déjame un poco. Porque luego si viene mal tiempo mañana o cambio... Cuesta la leche salir. ¿Eh? ¿Qué cuesta salir? Ya, pero no hay que pensarlos. Venga. Venga, arriba. Venga. ¿Qué te pones la bicicleta? Y vamos. ¿Vale? Venga, antes acabamos, antes estamos tranquilos. Lo celebramos. ¿De acuerdo? Venga. Pues por eso tienes que llegar cuanto antes. Qué duro se hace esto. Ya lo sé, pero a eso has Yo no he venido. compartido ni un kilómetro con nadie. Bueno, pero es que es el precio de ir adelante. Mirando para atrás a ver si me coge Felipe. Pues Felipe, tú vete yendo, Felipe, a ver cómo llega. Hombre, yo ya sé que voy yendo, pero venga, mira para atrás. Venga, caña. Venga, vas muy bien, ¿vale? Ya está. ¿Vale? Kontutan eduki behar dugu Silvia goi mailako errendimenduzko kirolari bat dela. Orduan ez da profesionala, ez da biziontaz. 100.000 lasterketa. Dagoeneko 3 aldiz irabazi duen lasterketa bat, bera lehenengo emakumea, baino lehenengo 30etan sartzen da. Hau da, gizonezkoen aurrean ere dabil. Beti egia pentsatzen, ez? Gizonezko eta emakumezko diferentzia. Arlo askotan eta horrelako kiroletan distantzia hori mozten ari da. Van pasando los kilómetros, llego a Illace y antes de llegar es que ya empiezo a notar que me duermo de pie. Vaya aguante, me cago en 10. Toda esa soya, puta madre. Es una sensación que solo he vivido en el Tour. Y cuando te la cuentan dices, jo, ¿cómo te puedes mover, dormir en movimiento? Pero es que, pues sí, es real, se empiezan a cerrarte los ojos y es que cuesta mantenerte. ¿Algo quieres, Sara? ¿Qué hay? Como una sopa. No, ahora no. Gracias. Pero ahora se pasó canota subiendo. Pues has venido a un ritmo súper bueno. Ya, pues imagínate si no hubiera tenido fiebre. Pues ya. Y luego A ver, todavía queda. Entonces, me caía de sueño, ¿eh? Si ando súper bien de piernas. pues todavía queda. Pero- Si tienes piernas, No tengo que dormir, pues es que eso, me caigo. échate. ¿Cuánto? ¿Una hora hacemos? ¿O qué? Lo que quieras. Lo que quieras. Lo peor del Tour es arrancar después de echarse. Y te quieres morir. Es que es una sensación que cuesta esos 5 minutos de dónde estoy, me tengo que atar las zapatillas, te duele todo, pero tienes que seguir. Y no sé qué hay en la cabeza que dices, voy a seguir. Aunque quieras y mires la cama y digas, jo, qué a gusto estaba, vas a seguir. Que luego cuando lo recuerdas dices, ¿y qué había en mi cabeza que me hacía seguir? ¿No? Supongo que todo el año pensando en el Tour, al final, cuando estás allí, dices, sí, voy a acabar sí o sí, ¿no? Lo de Javi flipante, ¿eh? ¿Cuántas horas ha hecho? 67. Y Manuel iba quinto, ¿no? Y va quinto. Vas Power. Más power. No sé ni qué hora es. Las 4. Bajantes las 4 te quiero que salir pues a puerta. Esto no me huele, por Dios. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Lo tiro con la fregada? Pero no me ha gustado. No sé si a la noche hará frío.
Sí, yo creo que hará fresquete hoy. Ya sabes que hay que salir un poco trotando, ¿vale? Para dar... Ya empieza a pesar la mochila, ¿eh? Cuanto antes salgas, antes nos vemos. No tienes piedad, ¿eh? Me has dicho que te obligase, me dijiste, échame. Esto es no pensar, es actuar. Vale. Bromista. Hola, chicos. Venga. Sí, señora, oiga qué tal. Esto mejor que el año pasado, ¿eh? Sí, mucho mejor, joder. Bastante mejor. ¿Y esa por dónde anda? ¿Está subiendo frasaje? Pues ha pasado por 6. Tienes objetivo bajar de 100, ¿eh? Está, en tu mano está. Ya. Mi objetivo ahora mismo es acabar. ¿No has hablado con los pequeñajos? No. Joder, ya dirá. ¿Dónde está el límite, no? ¿Cuántos son los kilómetros? El límite estará cuando mi cabeza pueda sobre mí y diga y deje de merecer la pena tanto sacrificio. Osasungarria da, ez da osasungarria. Osasuna ez da bakarrikan gaixotasun izan, gauza asko daude. Pertsonari nolabait horrelako kirol batek edo horrelako ekintza batek beregan, bere arlo psikologiko eta guztiak onurak ematen daizkio bejondu da. Gorputzak esango dio noiz gelditxu beharko duen, edo noraino beharko dituen distantziak eta.
Y eso es lo que he elegido yo, ¿no? Y hago lo que me gusta, ¿no? Aunque sea duro. Venga, se ve. Un poco más, venga. Y ya está, y se acaba todo. Tanto sufrimiento, tanto entrenamiento y ya está, ¿no? Silvia Trigueros Schiarotte! Seconda donna con la gioia, la commozione degli occhi di Silvia che lascia la sua gente. Todo ha salido bien y mucha satisfacción. Ese era l'obiettivo, no? Sì signora, era l'obiettivo, cubierto, sì signora. Finalmente, hasta llegar a su carrera, primera Silvia Trigueros Garrote, bravissima Silvia, grande.